Sí, cuando los organizadores, tanto el doctor Ignacio como la doctora Diana, nos convocaron, yo inmediatamente pensé en este libro de Jardín del Mar del Coral Bracho. A medida que fui haciendo la investigación, me di cuenta que estas reflexiones podían extenderse hacia otros textos similares. Entonces verán que, bueno, sí me estoy centrando en este texto de Coral Bracho, pero estoy tomando otro texto también de otro poeta, Alberto Blanco, que ya voy a ir explicando. También voy a ir leyendo porque luego yo me emociono, pierdo noción de los tiempos y no quisiera pasarme sobre los tiempos permitidos. Entonces voy a estar entre leyendo y entre explicando. Bien, voy a empezar con una breve introducción de lo que quiero tratar, de la problemática de cómo trabajar desde la poesía infantil hacia la poesía que enseñamos en otros ámbitos como el universitario a nivel de licenciatura y posgrado. Digo siempre que en la carrera de letras los docentes nos quejamos de un estudiantado sin habilidades mínimas para la lectura de un poema. Culpamos, sin mucho fundamento, a la deficiente educación elemental que han tenido. Algo paradójico e incomprensible, considerando que estas generaciones se han nutrido de más y mejores programas para el fomento a la lectura desde la infancia. Supondríamos entonces que esto debería repercutir en más y mejores lectores de poesía. El problema parece ser entonces que ya leen, pero la pregunta es, ¿qué leen? Porque para estas nuevas generaciones, criadas en el boom de la literatura juvenil, les falta capacidad para leer y disfrutar un poema. Aunado a esto, en la licenciatura en literatura tendemos a descartar esos primeros inicios de la lectura como algo literario. Las etiquetas literatura infantil, literatura juvenil, nos parecen apenas una preparación previa a lo verdaderamente literario. Entonces, en 2-3 sesiones de clase, tumbamos sus referentes y constituyentes sin tomarnos la molestia de averiguar qué leen y cómo lo leen. Para el caso de la poesía, lo más próximo que tienen como referencia son canciones de diversos géneros musicales y raramente aquellos poetas que para la academia seria no se consideran en las listas de lectura, las letras del rock, Elvira Sastre, Marwan, etc. En el aula universitaria, la poesía continúa siendo ese discurso incomprensible y accesible solo a unos cuantos iniciados. Como dirían muchos de mis colegas, a la poesía hay que tenerle respeto. Se trata de un cuidado que se ha ido construyendo desde las primeras lecturas, donde el poema se convierte en sinónimo de un texto sencillo y al servicio de un fin aleccionador y moralizante. La poesía, en el mejor de los casos, es una herramienta didáctica que se vuelve obsoleta una vez que se aprende a lavar los dientes, a distinguir fonemas y a comprender las relaciones estructurales básicas de nuestra sociedad. Por ello, para un recién llegado al aula universitaria, la poesía parecerá algo fuera de moda y de lugar. Pero también es cierto, como otros estudios que trabajan la incorporación del aula, de la poesía en el aula de infantes, que los adultos hemos transmitido nuestros propios prejuicios y hasta experiencias desafortunadas con el género poético. Por ejemplo, distinguir entre materiales poéticos adecuados para la niñez en directa correlación con lo sencillo. La poesía infantil, concebida en la peor de sus situaciones, es aquella que sirve para un propósito formativo o pedagógico específico y por lo tanto debe ser clara y sencilla, de preferencia escrita ex profeso para dicha función. En el mejor de los casos, siempre habrá una poesía preparatoria que gradualmente inicia al lector en el complejo textual de los poemas para adultos. Existe entonces una poesía, esta poesía con esa P mayúscula, ¿no? Que no es, bueno, más bien, perdón, existe una poesía que no es realmente poesía, sino una simulación de esta para enseñar a comprender la verdadera poesía. Por lo tanto, puedo especular que la falta de lectores avesados en poemas no se debe hacia la poca preparación, sino al exceso de ella, es decir, al fomento de prejuicios de lectura que desalientan cualquier
acercamiento. Lo que quiero plantear entonces en esta exposición es cómo la poesía funciona desde una clave infantil que gradualmente vamos perdiendo conforme avanzamos en conocimientos y lecturas. Volvemos complejo lo que es sencillo y en dicho recorrido perdemos de lo común en el discurso poético. Para ello quiero centrarme en un caso paradigmático desde donde puedo ir discutiendo este proceso de lectura desde la clave infantil. Mi caso particular es Coral Bracho, una poeta mexicana, nacida a mediados del siglo XX y cuyas primeras publicaciones llamaron la atención por su dificultad para entenderlas. Al de por sí ya complicado ejercicio de lectura de un poema, se sumaba su estética del dificultismo poético. Sin embargo, resulta que ya como poeta reconocida, publica un libro de poesía infantil, Jardín del Mar, el cual, contra toda suposición, guarda una efectiva y estrecha relación con su obra poética desde lo que he denominado la clave infantil. Bien, entonces, comenzaré discutiendo un poco, reflexionando más bien sobre lo que es o lo que damos por, a veces por llamar, o lo que la crítica ha dado por llamar poesía infantil. Comenzando haciendo notar que infantil y literatura infantil son dos conceptos que aparecen luego del desastre de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Niño es de 1959 y algunos críticos y críticas coinciden en marcar 1948 como un punto de partida en Múnich para donde ciertos pedagogos se reunieron para reconocer algo como literatura infantil, desde donde querían, obviamente, enfrentar el panorama de posguerra. ¿Esto qué es lo que nos lleva a pensar? Que primero, pues, el concepto no lleva mucho tiempo, entonces es un concepto que todavía se está discutiendo, rehaciendo y que no puede ser conclusivo. Incluso también quiero cuestionar la otra pregunta: ¿por qué deberíamos de enseñar a leer a las niñas? Y casi siempre pensamos en la lectura con un objetivo utilitario. ¿Por qué? Porque lo infante es un adulto en progresión, una especie de recipiente vacío que se debe llenar adecuadamente para los fines ideológicos específicos de una sociedad. La literatura infantil más común y evidente es la que ha venido a cumplir esa parte de la función de formar al niño como adulto. Sánchez Corral, en un artículo, Imposibilidad de la literatura infantil hacia una caracterización estética del discurso, da cuenta del tipo de textos que integran mayoritariamente la literatura infantil y dice: al final del proceso, nos encontramos con unos textos pragmáticamente edificantes, con unos libros fabricados para niños, editados de 1000 disfraces, libros que, en el mejor de los casos, puede que entretengan, informen y hasta enseñen a leer mecánicamente, libros tal vez útiles para aprender las lecciones del colegio o las virtudes más acomodaticias. Y así como la infancia se concibe como un estado de ser inconcluso que debe educarse para convenir con las normas sociales, es una escritura utilitaria bajo una agenda ideológica particular. Y bueno, esto es interesante como lo presentó mi colega, la doctora Diana, previamente. En efecto, mucha de la literatura infantil que ha surgido con una agenda ideológica, que por supuesto cuando va apoyada por el Estado lleva un sesgo importante hacia la identidad nacional y como sea que ideológicamente se concibe esa identidad. Entonces, concebir una poesía infantil en dichos términos implica pensar en un tipo de escritura sujeta a una retórica particular para cumplir con su objetivo. Otra vez cito a Sánchez. Como se presupone que el emisor está situado frente a receptores no cualificados para el placer artístico, entonces se busca deliberadamente una lectura unívoca, simplista y puramente denotativa, rehuyendo las sugerencias connotativas y los matices polisémicos imprescindibles para que se produzca la comunicación poética.
Entonces, si eso ocurre en un poema infantil, independientemente del mensaje que se está estructurando, también se pierden elementos fundamentales del discurso poético. Por lo tanto, lo que parecería un poema infantil no será más que una reunión de palabras versificadas y quizás rimadas, pero no un poema. Si es posible hablar de una poesía infantil, esta, en primera instancia, no deberá de tener como lector modelo a un niño, sino a una persona capaz de maravillarse con el lenguaje, y en segunda instancia no buscará satisfacer una necesidad a priori, más bien esta emergerá luego de la lectura del poema. Porque, y ahora cito a Mercedes Calvo, que también han mencionado previamente en otra conferencia, en un texto que ella tiene que se llama Poesía con Niños, la utilidad de la poesía, pues, no es más que esa, ser poesía. No muestra modelos de comportamiento, no aconseja, no propicia el abordaje de otros temas. No es un instrumento ni un vehículo para alcanzar otros fines, ni enseña con las armas de la pedagogía. Ella es en sí misma un hecho pedagógico. Y bueno, ahora quiero pasar, entonces, si decimos, bueno, esto de poesía infantil todavía está sujeto a una crítica, a un estudio, a determinar, en todo caso, más bien entonces veamos qué de infantil tiene la poesía, ¿no? Esto también, obviamente, sin caer en prejuicios. Quiero recordar, por ejemplo, que en Hispanoamérica hay una tradición que abreva con agudeza en el tema. Pensemos, por ejemplo, en la obra de Gabriela Mistral, que comienza aunque ella comienza a escribir en la década de los 20, este tipo de trabajos sobre la niñez comienzan en la década de los 30, donde ella pues enarbola una defensa de los derechos de la niñez, entre ellos el de la educación más apta a una realidad cotidiana. Pero también, por ejemplo, en España está Gloria Fuertes o en Argentina María Elena Walsh. La poesía como discurso desde sus inicios helénicos se plantea desde varios elementos particulares que bien pueden relacionarse con el entorno de lo infantil, y es lo que me gustaría denominar la clave infantil. Citando a Sergio Andricaín y Antonio Orlando Rodríguez en un libro que se titula Escuela y Poesía, ¿y qué hago con el poema?, ellos establecen varios caminos de la poesía. Por ejemplo, dicen, hay diversos temas, distintas formas capaces de satisfacer las expectativas y las necesidades de distintos niños de distintas edades, de distintos temperamentos y distintos contextos socioculturales. El éxito de la labor del mediador adulto radica justamente en ese rastreo, dentro de las múltiples posibilidades que ofrece la poesía, para hallar el poema que pueda deslumbrar a cada niño en particular. Si bien los autores tienen en la mira la manera de introducir la apreciación poética en edades tempranas, creo que su clasificación también resulta interesante para comprender cómo se ha desarrollado el discurso poético en nuestra cultura a lo largo de los siglos. Es decir, no solamente es la poesía infantil, o que queremos denominar estos caminos de la poesía, sino es el discurso poético en sí el que se nos olvida cuando leemos un poema moderno, cuál es el origen y a qué tradición obedece. Uno de estos primeros caminos, descritos por Andricaín y Rodríguez, es el de la poesía de tradición oral, siendo uno de los primeros contactos incluso el que se tiene con el vientre de la madre. Y cito otra vez a estos dos autores: el encuentro primigenio con la poesía se produce a través de la relación madre-hijo. Son las nanas con las que la madre duerme a su criatura o que le susurra para hacerle sentir su cariño. Y se le ha dado poca importancia a esta forma como una de las claves infantiles de la poesía fundamentales, no solamente para Occidente, pero también para otras culturas, y aquí traigo un ejemplo. Recientemente se ha compilado en Puebla una serie de nanas en lenguas originarias que se hablan en el estado. El registro escrito de una manifestación poética ancestral en lengua tutunacú, o lo que normalmente decimos totonaco, nos puede dar idea de lo que consideramos que es poesía. Yo no sé tutunacú, entonces, y de todas formas por el juego no lo voy a intentar. Afortunadamente hay una grabación, a ver si se puede escuchar. La pongo. Piu, 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 chao, 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 chao. Piu, 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 chao, 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 chao. Colo, 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 colo.
Creo que sí se pudo Sí. escuchar, ¿verdad? Eh, Perfecto. Bueno, esa es la nana, ¿no? En Tutunacú. Eh, em, y entonces quiero hacer un breve análisis, ¿no? Puede que no hablemos Tutunacú, pero el juego de palabras no pasa desapercibido en su combinación y repetición, llegando a una sonoridad y un ritmo que transmite tranquilidad. En términos del estructuralismo de Roman Jakobson, notaríamos una correspondencia entre lo sonoro, el ritmo y lo semántico. Con algo de nociones de Tutunacú, del municipio de Zapotitlán de Méndez, entenderíamos que la nana se basa en un juego onomatopéyico. Piu es la onomatopeya para recrear el sonido de un pollito o guajolote pequeño. Chahuila es totola y jogolo es viejo, pero también reproduce el sonido que hace un guajolote. Ya sé que en determinadas lenguas los animales producen sonidos distintos, pero bueno, más o menos está consensuado entre el español y el tutunacú. La maravilla de esta nana es que combina entre sonidos y significados contiguos, todo en un contexto específico. Por eso, la traducción al español es en realidad la explicación de una melodía a base de palabras y sonidos. Y es una nana sumamente juguetona. Yo la conocí en alguna exposición de una poeta tutunacú precisamente, que la trajo como decir, así es como queremos transmitir la poesía, ¿no? Desde ese tipo de cantos. Con este breve análisis quiero argumentar que esta nana bien podría ubicarse dentro de la poesía experimental sonora sin problemas, dado que se recrea a partir del juego con sonidos y significados por contigüidad. La distancia entre una nana y un poema experimental puede parecernos abismal, porque en la crítica literaria hemos encajonado estas experiencias en contextos completamente ajenos. Sin embargo, coinciden en algo fundamental, la clave infantil. Así como no temo acercarme a interpretar una nana, porque me parece una manifestación poética primigenia y elemental, tampoco debería detenerme hasta intelectualizar con un complejo aparato teórico un poema experimental. He tocado dos puntas aparentemente extremas de lo que es el discurso poético para demostrar que la clave infantil es un modo de lectura viable para los poemas. Otra vez, Andricaín y Rodríguez previenen contra la clasificación de la poesía en clara y oscura. Ellos dicen con frecuencia, se objeta que la poesía, con mayor acento lírico, la de versos impresionistas y evocativos, no es comprendida claramente por los niños. El término comprender puede ser muy relativo y el de claridad mucho más aún. Pero bueno, en el supuesto caso de que estimáramos que determinado poema no es de clara comprensión para determinado grupo de niños, ¿es ese un impedimento para someterlo a su consideración? ¿Acaso la única forma válida de aproximarse a la poesía es la comprensión, la apropiación racional de sus contenidos, la vía intelectual? Ese mismo criterio debería aplicarse cuando se lee poesía en la edad adulta, ya que bajo la premisa de un solo tipo de comprensión, hemos frustrado a potenciales lectores de poesía en el aula. Lo que llamamos historia y crítica literarias tampoco ayuda mucho en el ánimo de promover la curiosidad al leer un poema. Las pautas que fijamos, a veces poco perceptibles e incluso entendibles, terminan por alejarnos más del disfrute de un poema cuando en realidad lo que queríamos era acercarnos. Para discutir esto quiero tomar como caso paradigmático a dos poetas mexicanos, Alberto Blanco y Coral Bracho, quienes integran algo que se ha denominado la vanguardia blanca. Y bueno, sé que esta no es una clase de literatura, pero obviamente para dar contexto, brevemente quiero comentar, el crítico mexicano Evodio Escalante reconoce que hay dos grandes etapas formativas de la poesía mexicana desde el seno de las vanguardias. La primera, él dice, está al amparo del proyecto revolucionario luego de la Revolución Mexicana, en la década de los 20. Y la segunda, de la década de 50, habla de esa lógica argumental lo lleva a proponer que las últimas vanguardias poéticas reconocibles en el país son aquellas encabezadas por un movimiento denominado poeticismo, donde podemos identificar poetas como Eduardo Lizalde, Enrique González Rojo y Marco Antonio Montes de Oca. Y una década después estaría otra, en los 60,
otro grupo denominado La Espiga Amotinada, donde están Juan Bañuelos, Óscar Oliva, Jaime Augusto Achili y Jaime Labastida, con quienes escriben con una gran esperanza en el triunfo de la Revolución Cubana. Sin embargo, Evodio Escalante también observa que al margen de estos movimientos existen ciertos momentos de experimentación en la poesía mexicana que carecen de una militancia específica o un texto programático, y propone este término, vanguardia blanca, el cual no ha tenido mucha fortuna crítica, pero guarda una correspondencia lógica con la historia de la poesía mexicana contemporánea. Y cito, la vanguardia blanca, si se me permite, sería entonces una vanguardia introvertida, ensimismada, que se vierte hacia adentro, hacia la soledad modélica del lenguaje. Quiero decir, esa soledad que postulan los formalismos. Sus oficiantes, sin desconocer la tradición que les sirve como plataforma de apoyo, aíslan sus materiales lingüísticos y se construyen con ellos una fortaleza de cristal, inmune a los cambios sociales y refractaria a las convocatorias del escándalo. Obviamente, ¿en qué está pensando Evodio Escalante cuando plantea esa vanguardia blanca? Primero, en la incursión de Octavio Paz en el experimentalismo, sobre esto que Enrico Mario Santí ha denominado su etapa oriental, que más o menos va de los años 1962 a 1968, libros como Blanco, Topoemas, Los discos visuales, El monogramático. Y bueno, a estos poetas jóvenes, después que nacen en la década de los 50, les toca vivir no solo la época convulsa de los 60, pero también tienen este antecedente de Octavio Paz en las libertades expresivas. Por eso, en su ensayo, Escalante destaca 4 vertientes principales de esa vanguardia blanca. O sea, es un artículo que escribió muy interesante, donde destacó cuando todavía no lograban toda esa importancia crítica que ya lo han logrado, poetas como David Huerta, Gerardo Denis, Alberto Blanco y Coral Bracho. Se trata entonces, ¿por qué marco este contexto? Porque obviamente son poetas que en el contexto común de los estudios de la poesía siempre son poetas difíciles, son poetas cuya obra un poco está amparada en esa idea de la vanguardia, de la experimentación con el lenguaje, pero también, para acabar de rematar, en la década de los 90 se compila una antología que se denomina Medusario, muestra la poesía latinoamericana, que era un ejercicio programático sobre la idea del neobarroco. Entonces, digo, salvo Alberto Blanco, los otros 3 poetas que mencioné estaban incluidos en esta idea de ese juego barroco del lenguaje, o sea, y con una clara tendencia al dificultismo. Señalo esto porque, bueno, ahora quiero hablar de la colección Reloj de Versos, del Circli, donde precisamente se encuentra este poemario de Coral Bracho. Siempre me llamó la atención cuando yo conocí esa colección de Reloj de Versos, que fue como lector en una feria de libro infantil, ¿no? Incluyera en ese catálogo parte de esos autores de la vanguardia blanca, por ejemplo, Alberto Blanco, Coral Bracho, pero también estaba Alfonso de Aquino, ¿no? ¿Cuál es esta editorial Circli? Que, bueno, tiene una página, pero a veces es complicado o faltan muchos más datos, y bueno, creo que ahí también veo una oportunidad de trabajar. Es una editorial que comenzó en 1980 por iniciativa de Patricia Van Ryn Armida, y se ha caracterizado porque es una de las pioneras en esto de generar materiales para originales, ¿no? Para público infantil y juvenil. Y en lugar de crear, bueno, ahora ya lo tiene, pero en lugar de haber creado un catálogo con autoras especializadas en este tipo de literatura, más bien eran invitaciones a autores como Octavio Paz, Salvador Elizondo, Ernesto Cardenal o Margot Glantz, para que se enfocaran en un público infantil. Entonces, en esa misma colección de Reloj de Versos, aparece además de Octavio Paz, Fernando El Paso, Elsa Cross, Francisco Serrano, Efraín Bartolomé.
contratapa tiene una nota con todas las ediciones, copio ejemplifico aquí con una imagen que viene en la contratapa. Sí es una edición que, bueno, tiene o sea, es excelente por las ilustraciones y todo, pero por ejemplo este 12, corresponde al número de la colección del libro Jardín del Mar. Sin embargo, después hay otros libros que ya no aparecieron con ese número, entonces es difícil encontrar el catálogo. Muchos de estos textos ya están descatalogados. Afortunadamente tuvieron una amplia difusión, no solamente en las librerías estatales de Educal, sino también en el sistema de bibliotecas públicas. Entonces, pero aún así, el catálogo, incluso yo pienso que debería haber un catálogo digital, porque me parece que es un momento dentro de la escritura de poesía infantil fundamental, ¿no? Porque detona otra serie de iniciativas que son las que hemos estado viendo. Bueno, esto era un poco el contexto sobre el reloj de versos. Ahora quiero detenerme antes de llegar a Coral Bracho en Alberto Blanco, porque me parece que mucho de ese trabajo poético de Blanco nos ayuda también para leer Jardín del Mar. Brevemente, bueno, para dar un contexto, quien no conozca la obra de Alberto Blanco, bueno, la obra de Alberto Blanco es profusa. Él ha trabajado bajo una lógica de ciclos. Él publica un libro, pero en determinado tiempo los va reuniendo y los reescribe, los acomoda de distintas maneras. Entonces, más o menos hasta ahora, según su blog personal, él ha escrito 36 libros de poesía, repartidos en 3 ciclos distintos de 12 libros cada uno: El corazón del instante, de 1998, La hora y la neblina, de 2005, A la luz de siempre, de 2018. Curiosamente, también Los insectos son perfectos no aparece en ninguno de esos ciclos. Es un libro, yo creo, pedido exprofeso para esto, y entonces quizás él no lo ha considerado entre esa obra, pero yo noto varios vasos comunicantes entre este y algunos poemarios. Por ejemplo, el poema que abre este libro de También los insectos son perfectos se titula El grillo y dice: la noche tiene su brillo, su música y su silencio, pues cada estrella es un grillo entre la hierba del cielo. Ahora sí, en esta obra suya, en uno de sus primeros libros, Giros de Faros, del 78, leo este fragmento con el que termina el poema Fuego Fatuo, que dice: este cielo tenaz, donde el cangrejo no quiere desprenderse de la perla, es una brújula, constelaciones, de grillos que palpitan en la hierba. La imagen es muy similar entre ambos poemas, También los insectos son perfectos y el de Fuego Fatuo. Me parece que son muy similares para describir las estrellas en el firmamento. Si acaso en el poema infantil se ha dedicado un poco más a explicar la metáfora y un sentimiento de contemplación. De hecho, ese es el tono que sostiene a lo largo de todo el poemario. De También los insectos son perfectos, en una serie de descripciones de insectos basados en la analogía, que remita a una contemplación del mundo a la manera de una tanka japonesa. Y menciono la tanka porque precisamente tiene un libro dedicado a ese tipo de escritura de poesía en su ciclo poético. Cito otro ejemplo sobre la luciérnaga: en el campo del corazón y la luna son hermanos, y las luciérnagas son estrellitas en las manos. Este tipo de intelección resulta útil para acercarnos a la abundante poesía de Blanco, que reside sobre todo en imágenes que nos legarán una visión del mundo. Este mundo poético se encuentra poblado por un culto a la imagen, ya sea referencial, es uno de los poetas que cultiva con mayor acierto y profundidad la ekphrasis, o simbólica. En su ensayo Imagen, es un ensayo que aparece en La poesía y el presente, abunda sobre lo que es la imagen poética. Y nos dice: la imagen, el símil, la metáfora y el símbolo, todos ellos son términos que tienen que ver con la visión y pueden llegar a ser concebidos, o mejor aún, visualizados, como las 4 estaciones en un proceso continuo, en un gradiente que bien pudiéramos llamar, metafóricamente hablando, las estaciones de la vista, un año de imaginación o el ciclo de la visión.
La poesía entra por los ojos, no solamente cuando la leemos, sino también cuando la escuchamos. Este es un proceso de intelección que vamos adquiriendo tan pronto comenzamos a mirar. Es cierto que esto se agudiza conforme aprendemos a hablar una lengua y damos significado, imagen a los sonidos o grafías de la palabra, pero también es cierto que la imaginación es una fuerza liberadora que nos permite ver más allá de los significados. Por ello, la imaginación infantil es maravillosa, pues sin tratar de entenderlo todo, busca relacionarlo a través de analogías. Es una manera de acercamiento al mundo envidiable y que lamentablemente vamos perdiendo nosotros conforme vamos accediendo a lo que llamamos el conocimiento. Entonces yo creo que el ejercicio de lectura que promueve Blanco desde este libro de También los insectos son perfectos, no deja de ser una manera también de acercarse a su obra poética dirigida sobre todo a un público más adulto. Bueno, quiero ahora entonces entrar con Coral Bracho y remitirme a lo que es esto que hemos llamado el neobarroco, ¿no? Roberto, y aquí quiero servirme de un texto que me pareció interesante de otro colega, Roberto Cruz Arzábal, quien escribe una retrospectiva breve pero puntual sobre la trayectoria de poética de Coral Bracho a partir de cuando mereció el premio de literatura en lenguas romances en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2023. Él nos dice, no son pocos quienes la consideran parte de la poesía neobarroca. Los poemas llamados neobarrocos ponen un mayor énfasis en el trabajo con la lengua, con la manifestación material de un acontecimiento estético. La lengua neobarroca es subversiva en las estructuras centradas en la simetría, atenta a los sonidos de la lengua en los que sitúas una superficie sobre la que ensaya formas renovadas, a veces monstruosas, otras disconformes. La poesía primera de Coral Bracho, 1951, es una de las más frecuentes, es la que más frecuentemente se ha leído como barroca. Fueron estos libros: Peces de piel fugaz del 77, El ser que va a morir del 81 y en menor medida Tierra de entraña ardiente del 92, hecho en colaboración con la pintora Irma Palacios, los que le ganaron ese lugar. O sea, en pocas palabras, quiero insistir en lo difícil que para la crítica y alguien que dedica a esto como el doctor Cruz Arzábal, postula, ¿no? Por ejemplo, yo incluso aquí permití una anécdota, mismo fascinado por la factura innovadora con la cual había concebido esos dos primeros libros, Coral Bracho, publiqué un capítulo en un libro sobre modos de lectura de textos literarios bajo el título, prácticamente ahí proponía leer su poesía desde la comprensión misma del difícil estética. Resultaba casi imposible leer los poemas de Bracho, así como mucha de su poesía, pues, y me cito, la dificultad de un texto poético radica más en nuestra incomprensión del artificio que en la estructura misma. Es en dicho contexto que toparse a principios del siglo XXI con la publicación de Jardín del Mar, o sea, yo ya había trabajado a Coral Bracho, estaba fascinado con esos primeros dos libros, y de pronto me topo con Jardín del Mar, y decía, y mi pregunta inicial era, ¿cómo podría Bracho escribir poesía para niños desde este tipo de confines? Y cito aquí el final de este poema, Agua de bordes lúbricos, que voy a tratar de leer. Entre las sedas matriciales, entre la salvia, agua, entre merluzas, agua grávida, el calmo goce, tibio su irascible, agua, sus bordes, su lisura mutante, su embeleñarse entre lo núbil, cadencioso, agua. Agua sedosa de involución de languidez, en densidades plácidas, agua, agua, su roce, agua nutria, agua pez, agua, de medusas, agua láctea, sinuosa, agua. Bueno, entonces, precisamente, cuando luego yo me enfrento a leer, ya que tengo el libro de Jardín del Mar, y lo leo en menos de 7 minutos, ¿no? Completo. Entonces digo, esto es como la clave fundamental para descifrar la poesía hermética de Bracho. Pero bueno, ya después que me pasó esa fiebre, ya viéndolo con más distancia y tiempo, lo que sí he estado siempre pensando es que a partir de una clave infantil
que es en la cual se mueve la poesía, y que nos es arrebatada conforme vamos creciendo y accediendo al saber estructurado de nuestra sociedad, es como podemos acercarnos a ese tipo de poemas como el anterior, perdón, como este tipo de textos que aparentemente pues requieren de una gran habilidad, pero que quizás primero necesitamos acercarnos con esta idea más de analogías y desde otro tipo de experiencias que no tengan que ver mucho con el conocimiento en sí. Bueno, entonces, Jardín del Mar. Jardín del Mar se compone apenas de 10 poemas, todos ellos de 4 versos, que fluctúan entre las 8 y 9 sílabas, y esto resulta contrastante con los primeros poemarios de Bracho, y sin embargo, al igual que con Blanco, no se aprecia alguna concesión hacia el lector infantil. Es decir, algo que me ha parecido fascinante tanto del trabajo de Blanco como del trabajo de Bracho, es que no hicieron lo que muchos críticos de la literatura infantil llaman infantilizar al lector, a la lectora, ¿no? Que es, en pocas palabras, o decirlo de una manera más burda, tratarlos como idiotas, ¿no? O sea, son personas que piensan, son personas que tienen una idea, ¿no? No tendrán la experiencia ni los años en este mundo que otras personas, pero eso no quiere decir que no puedan comprender o que haya cosas complicadas para entender, ¿no? Entonces, si bien sintácticamente estos poemas, como lo están viendo aquí, busca mayor claridad, no, esto no deja, su poética no deja de notarse esa extrañeza, porque incluso la flora y fauna marinas que describe no es común. Por ejemplo, en este caso que pongo aquí, nos enteramos que hay un molusco que se llama nautilo y que ella plasma poéticamente de esta manera: tigre de vidrio, coraza de un terso y hondo recinto, enclaustrado laberinto que su blancura entrelaza. Este artificio de Bracho consiste en trabajar a partir de la estructura del enigma, que será resuelto en gran medida por las ilustraciones de Gerardo Susan que acompaña a cada poema. Ustedes verán esto. Algunos enfoques, pero aquí quiero plantear también esta otra idea. Algunos enfoques sobre literatura infantil previenen sobre el uso de las ilustraciones en el sentido en que pueden limitar la imaginación que de por sí desatan las palabras de un poema. Sánchez Corral critica este efecto sobre todo en publicaciones con afán comercial, y él nos dice, en lugar de una integración semiótica entre los componentes icónicos y textuales a fin de procurar la coherencia global del discurso, nos encontramos con una escenografía visual teatralizada al máximo y meramente decorativa y comercial. Por otro lado, Cecilia Bayur piensa que esta puede ser una característica distintiva del discurso poético, que creo que es lo que ya también se ha discutido previamente, y ella nos dice que el caso de poemas únicos que son desplegados en el tiempo de un libro ilustrado, singularidad encontrable casi únicamente en la edición de libros de poesía destinada a la infancia, al ritmo original del poema se le agrega la dimensión rítmica del arte de la edición, que invita a leer el poema no solo en la separación de los versos y estrofas, sino también en las pausas de la vuelta de página a partir del diálogo entre palabras e ilustración. Para el caso que nos ocupa, parece que los poemas de Bracho se complementan a partir de estas ilustraciones que nos guían hacia maneras de imaginar desde las analogías o similitudes. Así, el nautilo se convierte metafóricamente en un tigre de vidrio, y dicha imagen se va construyendo a partir de la acumulación del mismo significado: enclaustrado laberinto, blancura entrelaza. Esta relación resuelve de alguna manera el enigma de un molusco poco conocido sin llegar a definiciones fáciles, para más bien potencializar la imaginación con la cual relacionamos el mundo de lo desconocido con lo conocido a partir de un sistema de analogías. La ilustración de los poemas sugiere algunos rasgos imaginativos para ir mostrando el proceso de la imaginación desde la analogía, de tal suerte que cuando leamos Peces de piel fugaz, ¿no?, el libro que había puesto, un ejemplo que había puesto antes, sepamos, aún sin ilustraciones de por medio, que los versos se mueven en la sugerencia de los sentidos, como bien lo describe Cruz Arzábal. El poema
no pretende hacer de medium entre el mundo y la conciencia porque asume que esa mediación es la soberanía del lenguaje, pero también su condena. El lenguaje limita, ofusca al mundo. La poeta, sin embargo, no elige transparentar porque sabe que la transparencia es también un engaño del lenguaje. Ella observa las palabras y nos hace observarlas, sentirlas en su templanza alertada. También nos conduce a mirar, oler, tocar las superficies y sus recovecos. No habla con las cosas, escucha sus sonidos y nos señala con el dedo para que nosotros escuchemos también. Esto me parece una de las máximas de la clave infantil de la poesía, que con el tiempo olvidamos en el afán de realizar lecturas conclusivas y totales. La verdad es que la poesía en sus diversas manifestaciones expresivas, desde las nanas hasta los poemas difíciles de Bracho, no puede ser acotada y resuelta desde la lógica de la comunicación cotidiana. Esa parece ser una de las principales fallas que cometemos desde las primeras infancias, cuando promovemos la lectura de poemas y la reiteramos en todos los grados escolares hasta la educación en posgrado. Quiero pensar entonces que no es por falta de buenos poemas ni ediciones que la poesía casi no es leída en nuestra sociedad, sino porque, gradualmente, hemos abandonado las principales herramientas imaginativas para maravillarnos ante ese fenómeno que llamamos lenguaje y luego adjetivamos como poético. La clave infantil en la poesía nos debe acercar al gusto por los poemas sin distinguir grados de dificultad. Desde la academia universitaria se nos han impuesto ciertas lecturas, como es el caso de la poesía de difícil acceso de Blanco y Bracho, que no solamente anulan nuestras primeras impresiones e imaginaciones, sino que también nos cargan de prejuicios. Esta carga la iremos a depositar en nuestro alumnado y a su vez ellos irán a otros niveles educativos haciendo lo propio. Por lo tanto, quiero pensar que la falta de habilidades mínimas del alumnado de nivel universitario para leer un poema tiene como origen nuestra propia incapacidad para acudir a la clave infantil en nuestro acercamiento a la poesía. Muchas gracias.